buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Estamos empezando esta hermosa semana, esta semana calurosa. Damos gracias a Dios por ello. Vamos a orar para que el Señor nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra y que nuestros oídos estén alerta, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice, estamos ahora en Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansar. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Qué episodio tan triste, qué episodio tan tremendo, tan lleno de palabra. Qué hermoso que es lo que estamos estudiando. Así que para Jesús la muerte fue diferente que para todos los otros hombres. En la muerte Jesús tomó los pecados de todo el mundo sobre sí mismo y estuvo ante Dios el juez y aceptó el veredicto de culpable correspondiente a cada individuo. Así que cada culpa que nosotros teníamos, Él las cargó. Él las cargó. La diferencia está en la palabra muerte. La muerte no es lo que alguna persona cree, una forma de existir en semisoñolencia o algún tipo de existencia eufórica en otro mundo, o el fin del cuerpo, quedando solamente el espíritu de la obra o vida de uno en la memoria de otros. Simplemente la aniquilación. La muerte significa separados de Dios. Y esto es lo que hace que la muerte de Cristo sea diferente a la muerte de otras personas. No experimentó la muerte por el pecado de los hombres. Los experimentó por los pecados de cada hombre. Al confrontar la muerte, Jesús experimentó una agonía y un dolor increíble porque sería separado de Dios. Y eso lo vamos a ver cuando estudiemos las 7 palabras. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, esta es una lucha aterradora que Cristo padeció en el huerto del Getsemaní. Una lucha tan terrible que había sucumbido en ella, y Dios no le hubiera enviado un ángel para fortalecer. Si Dios no le hubiera mandado un ángel para que le fortaleciese. En su gran lucha y en perseverante oración, Cristo nos muestra cómo enfrentar la muerte y la aterradora prueba de la vida. Cristo entró al huerto del Getsemaní. Como les dije el otro día, es un hermoso huerto. Allá le dicen el jardín de Getsemaní. Y así es el jardín del Getsemaní. Entró con todos los discípulos, excepto Judas, que ya había comenzado su terrible traición. Los discípulos aún estaban todos con él, conociendo la oscura hora y la terrible tragedia que iba a soportar. Jesús estaba haciendo cuanto podía para mantenerlos cerca de él, que recordaran su gran dependencia de Dios. Teniendo fresca en sus mentes la experiencia del Getsemaní, estarían mejor capacitados. Si los discípulos se acordaran después
de lo que pasó en el Getsemaní, iban a ser fortalecidos, hermanos, así como lo somos nosotros cuando recordamos eso, para encarar la desilusión, la ceguera, la incredulidad y el abandono. Estarían mejor capacitados para vencer las debilidades una vez que Él hubiera resucitado y los confrontara. De esta manera los mantenía juntos y tan cerca y por tanto tiempo como fuera posible. Cristo entró al Getsemaní para orar. Sus palabras sugerían que ellos también debían comenzar a buscar a Dios en oración. Quedaos aquí y velad conmigo. Lucas en realidad dice que les mandó a todos orar, que no entréis en tentación. A veces no entendemos que si oramos no caemos en tentación. Cristo entró al huerto para orar. Entonces tenemos que entrar. Cristo se retiró de alguna distancia en el huerto, llevando consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué estos tres? ¿Por qué si eran los 11, por qué no más 3? La razón parecía ser clara. Cristo tenía una doble necesidad, la de estar a solas con Dios y la de un estrecho compañerismo y oración de parte de los que estaban más cercanos. Esto resulta más evidente en la discusión del versículo 38. Dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Eso es lo que el Señor está diciendo. El tiempo de la gran prueba, la persona necesita un huerto, un lugar privado, donde pueda estar totalmente a solas con Dios. Necesitamos buscar un lugar donde nadie nos interrumpa y poder retirarnos y estar totalmente a solas con el Señor. A veces en el hogar no se puede por el trabajo, por los niños, por el teléfono, por la puerta. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite o prensa de olivo. Imagínate, la prensa es el Getsemaní donde se exprimían las aceitunas para sacar el aceite de oliva. El Getsemaní era un huerto en el Monte de los Olivos. Probablemente era un jardín de olivos situado con hermosura en las laderas de la montaña y con esta vista sobre toda la zona alrededor, incluyendo la ciudad de Jerusalén. Los jardines privados y públicos en las montañas circundantes eran comunes debido a la belleza de las montañas y a la falta de espacio en la ciudad. Y fue a uno de esos jardines que Cristo se retiró. Se retiró para buscar al Señor. Se retiró porque necesitaba estar con el Señor. Ahí en el versículo 37, fíjense cómo dice en el 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Así que al confrontar la muerte, el Señor Jesús sufrió agonía, de angustia, de dolor. Cristo sufrió tanta tristeza y pena, tanto dolor interior que casi sucumbe bajo su peso. Mi alma está muy triste hasta la muerte. El dolor y la agonía eran tan intensos que su sudor eran grandes gotas de sangre. Dios el Padre tuvo que enviar un ángel. La referencia de su experiencia. Aparentemente pasó ante la mente de Cristo todo lo que había soportado. Lucas es el que nos dice que el Señor mandó un ángel para fortalecerlo. Ahora todo su ser estaba centrado en el sufrimiento que debía experimentar como aquel que lleva los pecados del mundo. La visión mental le oprimió literalmente su cuerpo físico, casi al punto del quebranto. Cristo estaba sufriendo tanta angustia y tanto dolor que pidió la presencia de sus amigos íntimos, Pedro, Juan y Jacob. Necesitaban que ellos oraran por él, que fueran un consuelo. Esto le demuestra sus palabras, velad conmigo. Cristo necesitaba estar a solas con Dios, pero también con los hermanos para que le apoyaran,
para que ellos pudieran estar orando por él, pero el sueño, el cansancio los agotó y se durmieron. Cristo les advirtió: velen y oren también por ustedes mismos. Velen y oren por ustedes mismos. Así que, y luego viene y les dice: ¿acaso no pudieron orar una hora conmigo? Cristo estaba sufriendo. Cristo les advirtió: velen, velen. Dice Hebreos 12:3, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cristo luchó contra el pecado, contra la tentación de salvar al mundo de alguna otra forma que no fuese la cruz. Luchó y luchó contra la tentación. Él mismo pensaba: ¿y si no voy a la cruz? Pero él mismo rápido decía: no se haga mi voluntad sino la tuya. Era tan fácil, era carne, pensar en que sería mejor no ir a la cruz. Hay un tema en el que hay que meditar de vez en cuando. Es la gran agonía que Cristo sufrió por nosotros. Y nada ilustra mejor su gran agonía que el huerto del Getsemaní. Así que vamos a dar gracias por esa prensa de olivo, por esa prensa que aplastó al Señor Jesús hasta la agonía. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por mostrarnos en esta tarde el dolor, la tristeza, Señor, que nuestro Señor Jesús sufrió, la agonía, Señor, que hasta sudó gotas de sangre. Enséñanos, Padre, enséñanos a reconocer el sufrimiento de Cristo, lo que Él pasó antes de la cruz, durante la cruz y después de la cruz, para entender lo que cuesta nuestra salvación, en el nombre de Jesús. Si tú no conoces a Jesús, esta es la tarde que tú puedes recibirlo. Solamente dile: gracias, Señor, por todo lo que sufriste por mí. Yo recibo la salvación de parte tuya. Perdona mis pecados y renuévame en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.